Bueno, colegas, hola a todos, quizás con un poco de positivismo. Y agreguemos, creo que debería ya verlo en qué se basa todo esto. Entonces, el martes, mañana sabremos la cantidad de vacantes abiertas. El martes, mañana sabremos la rentabilidad de los bonos a 10 años, pero lo más interesante será el miércoles. Conoceremos simplemente la nueva tasa. Aquí con alta probabilidad vemos una reducción de la tasa. Hay un 89,6% de probabilidad de que la tasa se reduzca a otros 25 puntos básicos. Pero lo más interesante será lo que diga la Reserva Federal después de la reducción de la tasa. ¿De qué hablará Jerome Powell? Luego, a las 21:30 hora de Kiev. El jueves conoceremos la rentabilidad de los bonos a 30 años y el viernes el PIB de octubre del Reino Unido. Es decir, en principio lo único importante serán los datos. Y después ya veremos la reducción de la tasa. Lo más probable es que Powell el 10 de diciembre ya hable sobre los planes para el próximo año, es decir, cómo se reducirá la tasa en 2026 hasta finales de 2026 y cómo se reducirá la tasa hasta finales de 2027. Bueno, tal vez diga algo, pero es poco probable que escuchemos algo realmente importante. Además, en las últimas 24 horas se han liquidado un poco más de 127,000 traders. Tanto los que iban en largo como en corto, se liquidó un poco más a los que iban en largo, ETF al contado. Vamos a echar un vistazo ahora al funding. Es muy interesante ver qué cosas interesantes tenemos aquí. El funding en principio está más o menos limpio, listo para crecer. Es decir, cuando el funding aquí está en rojo significa que ya ha subido demasiado. Cuando está así de bonito, en verde, está listo para algo nuevo. El pico de crecimiento, es decir, aquí una de las buenas opciones para crecer son los ETFs spot. Sí, ves que para la fecha 5 de diciembre hay un pequeño negativo en Bitcoin, menos 8 millones de dólares. Los ETFs spot y los futuros también, todos estos datos para el 5 de diciembre muestran un pequeño negativo de 65 millones de dólares. Desde el punto de vista de otras señales, vemos que la dominancia de CTT está disminuyendo mucho. Vemos que aquí hubo un pico y ahora hay una serie de máximos descendentes. Esto puede indicar un cambio de tendencia, una contracorriente, el inicio de una fase de distribución. Es decir, podría haber un movimiento lateral y luego probablemente un movimiento hacia abajo. Lo más probable es que el objetivo más cercano sea 4.95 o 5.2, es decir, podríamos ver algún impulso alcista hacia esos valores. Y aquí, de manera muy similar, también se superó el máximo del máximo anterior y luego se está preparando para un movimiento adicional hacia abajo. Total está ganando fuerza. Vemos que mantuvimos el nivel de $33 y formamos una estructura muy buena. Aquí hubo un fuerte impulso alcista, vemos que hubo compras ese día, compraron esa vela. Por eso, una gran cantidad de señales, porque ahora vemos un movimiento hacia los 3.26 billones de dólares, posiblemente hasta los 3.5 billones de dólares. Con los altcoins es lo mismo, se está formando una base muy buena de la que ya se había hablado. Aquí lo principal es no caer por debajo, no creo que vayamos a caer más, estoy más inclinado hacia un movimiento alcista positivo. El triángulo se está estrechando, lo que dará la oportunidad de romper y seguir subiendo hacia los 960,000 millones de dólares. Quizás, bueno, el rango de interés está entre 920, 930 y 960, hacia donde se moverá el Bitcoin número 12. La señal de caída está disminuyendo poco a poco. Todavía tenemos el dominio de Ethereum colgando sobre nosotros. Aquí están ganando más fuerza, por eso esperamos ver algún buen movimiento, aunque la dirección todavía es débil. Eso es lo que me preocupa. Lo único es que la dominancia de Acers aún no puede darse la vuelta. Creo que deberían defender el nivel de 6,7 o 6,6 y girar aquí. Pero por ahora la señal indica que la dominancia de Acers seguirá disminuyendo. El propio Bitcoin, como vemos, está creciendo bien. Se ha formado una estructura, por lo que podemos ver un movimiento hacia 98,5. Quizás hasta 102,5. Al menos me gustaría ver esto en Ethereum. Mi primer objetivo será 3.300, aunque en el mejor de los casos, por supuesto, me gustaría ver un movimiento hacia 3.600 a 3.800, pero por ahora es 3.300. En cuanto a las altcoins que están entrando en nuestra caja, Solana, por ejemplo, muestra una buena estructura. Ondo también está formando una estructura interesante y prometedora.
AVAX, HYPE, CAS se mantienen bien. Por cierto, ni siquiera ha superado sus mínimos históricos. Y también Litecoin, una criptomoneda muy conocida. Y HBAR, que es otra opción interesante, y aún podríamos sumar un par de criptomonedas más a esta lista. Estamos acumulando activamente y tú también podrías tenerlos en tu cartera. En este proceso, a través de uno de nuestros métodos, DAMAC también está formando soporte en el gráfico horario. En muchos casos veo una estructura así, formación de soporte y acumulación de fuerza. Como pensábamos, lo más probable es que finalmente traslademos la temporada de altcoins, esa fase de crecimiento, a la próxima primavera, un periodo de renovación. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Si tienen alguna pregunta, señores, por favor, no duden en preguntar. Con mucho gusto conversaré con ustedes. Son excelentes preguntas. ¿Hasta qué valores esperas ahora la dominancia de Bitcoin? ¿Qué va a caer? Si hablamos de la situación actual, en este preciso momento es el mínimo anterior que se había registrado, específicamente el 57%. Mi primer objetivo es este, que veamos una caída del 2%, más o menos en esta zona. ¿Luego crees que entraremos en otra corrección? Bueno, podríamos entrar en una fase de consolidación porque vemos que ese 2%, el 57%, le costó mucho romperlo. Por eso creo que después veremos algún tipo de consolidación antes de que haya un movimiento de ruptura más hacia abajo. Por mi parte es todo, no tengo más preguntas. Ok, entonces muchas gracias por su atención. Les deseo a todos un buen día y una excelente semana de trading. Hasta luego a todos. Gracias por el directo, nos vemos el próximo lunes. Vale, hasta luego.